En este domingo el Evangelio de San Marcos, que se nos proclama durante este año, nos habla del Señor, de su enseñanza, de sus palabras y de sus obras, de sus milagros. San Marcos cuenta esto como el primer milagro de Jesús. San Juan, sabéis que dice que fue en las bodas de Caná. Pero bueno, San Marcos habla de esta ocasión. ¿Qué nos transmite este Evangelio? Pues creo que lo primero de todo que podemos considerar de este fragmento que hemos escuchado es que Jesús, nuestro Señor, impresiona. Impresiona no solo por su doctrina, por el contenido de su enseñanza, que también, sino sobre todo por su persona. Por eso dicen con autoridad. Esa autoridad de la que hablaba la gente que lo escuchaba, se refería a que tenía como una fascinación, porque en él se veía a Dios mismo. Hablaba con la unción del Espíritu Santo, con la verdad personal. No decía una cosa y hacía otra. No hablaba de cosas aprendidas en los libros. No, sino que hablaba de la vida misma de Dios. Y eso que decía, lo hacía, lo realizaba. Sus palabras son vida, son eficaces. Habla con autoridad. Y entonces nos habla de este hombre que está en la sinagoga, ese lugar como la iglesia nuestra, ¿no? Para el mundo judío, el mundo hebreo, pues donde se reúnen para escuchar el Pentateuco, el Antiguo Testamento y la enseñanza de los escribas, de los letrados. Allí enseñaba el Señor. Y había un hombre, dice, poseído por un espíritu inmundo. Poseído por un espíritu inmundo. Es decir, está como bajo el poder de una fuerza, de un espíritu maligno, pero escondido, porque este hombre está en la sinagoga, hoy diríamos, está en la iglesia. No es un pagano, no, es un hombre que está en la iglesia, que está en la sinagoga, que participa los sábados o los domingos. Y este hombre, que yo creo que podemos ser todos nosotros, al menos en parte, en algún aspecto, se pone a gritar porque la presencia de Jesús, su persona, le produce un rechazo. Le produce un rechazo porque él tiene ese espíritu inmundo, que en realidad es un espíritu mundano. Este hombre le llama a Jesús el Nazareno. Jesús Nazareno, ¿qué tienes que ver con nosotros? Alude a su pueblo, Nazaret. Y después le llama el Santo de Dios. O sea que utiliza como unas palabras religiosas. El Santo de Dios es el Mesías, el ungido por el Espíritu Santo. Sé quién eres. Pero este espíritu inmundo, este espíritu mundano, no quiere al Mesías Jesús, quiere otro, que sea de otra manera. Quiere que sea como el mundo espera. Ellos esperaban un Mesías, por eso dice lo de Nazaret, los galileos, esperaban un Mesías de este mundo, un poder de este mundo. Querían un Mesías político, religioso y político a la vez. Tenían su ideología pseudo-religiosa. Tenía una mentalidad mundana.
y no quería lo que el Señor era, ni lo que el Señor decía. Mi reino no es de este mundo. Por eso lo rechaza. No. Y por eso el Señor rechaza ese tipo de Mesías, esa mentalidad que puede ser la nuestra. No quiere ese poder. En el mundo, en la sociedad, lo vemos en todas partes, ¿eh? Hay la búsqueda del poder, como sea, mandar, dominar. En el fondo, cada uno de nosotros queremos también dominar el yo, nuestro orgullo. Ya sabéis que el pecado original, la primera tentación del hombre es esa, es la tentación del orgullo, el seréis como dioses. Ponerse uno como el centro de todo y dominar todo lo que me rodea. Eso es un espíritu inmundo, porque es egocentrismo, porque es egoísmo, porque es soberbia, porque es orgullo, porque es pura mundanidad, como dice el Papa tantas veces, el yo. Cállate y sal de él, le dijo el Señor. Que salga de nosotros toda esa idea o ese deseo de dominación, de poder, de sobresalir, de imponernos, de hacer nuestra santa voluntad. El poder de este mundo. Por eso el Señor nos enseña con su propia vida que para llegar a la gloria, para llegar hasta Dios, hay que crucificar ese yo, hay que crucificar la carne soberbia, orgullosa, crucificar nuestra carne, negarnos a nosotros mismos. El que quiera seguirme. Pues esto es lo que hoy el Señor nos muestra con su autoridad, con ese poder que es el de la humildad. Como decía Romano Guardini, el poder de Cristo es el poder de la humildad, porque de los que son humildes es el reino de Dios.